acompaña esta noche un ilustre demócrata peruano, descendiente además de otros ilustres demócratas peruanos. Víctor Andrés García Belaúnde era diputado cuando Fujimori, el 5 de abril del 92, cerró arbitrariamente el Congreso. Y era congresista este lunes cuando Vizcarra cerró torpemente el Congreso peruano. Aquí lo queremos mucho y lo admiramos mucho a Víctor Andrés García Belaúnde. Un aplauso para él, por favor. Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, ¿qué se siente de haber estado 2 veces en un Congreso cerrado, Víctor Andrés? Bueno, la sensación es que tuve el lunes es la misma que tuve hace casi 27 años, o 25 27, años. sí. 25 años, ¿no? La sensación de impotencia, ¿no? Y de injusticia. Yo creo que el señor Vizcarra buscó una excusa para dar un golpe de Estado, porque él dice, en su intervención, que hay que escucharla bien, dice, hubo una denegación fáctica. Pero ¿de cuándo aquí la denegación fáctica puede llevarte a cerrar un Congreso? No hubo una votación, no se votó para censurar el gabinete. Perdón, se votó para ratificarlo. Claro. O sea, se votó la confianza. Antes que él pronuncie la palabra negación fáctica, y ya el Congreso 10 minutos antes o 15 minutos antes había votado la confianza. Ahora, la confianza, quiero explicar lo siguiente, en el Perú es una cosa nueva y introducida tal como está ahora por el Fujimorismo. O sea, el Fujimorismo, el año 92, cerró el Congreso. ¿Por qué? Para quedarse. Claro. Entonces, hoy día también el señor ha cerrado el Congreso y también creo que es para quedarse. Porque nadie va a hacer el Congreso de hacer el daño que se le ha hecho al país dentro y fuera. Sí. Es terrible, sí. Es terrible, económicamente hablando es terrible. Entonces, o sea que tú crees que Vizcarra lo que quiere es lo mismo que Fujimori el año 92. Exactamente. Quedarse. Quedarse. Porque no va a elegir a un Congreso por 12 meses, por 14 meses. Entonces, porque además los que van a ser elegidos por 14 meses van a decirle, oiga, señor Vizcarra, prolónguele, ¿por qué no hacemos una reforma constitucional y nos quedamos todos? Sí. Y se van a quedar todos. Ahora, para que Vizcarra pueda postular a la reelección en abril de 2021, tendrían que enmendar la Constitución los nuevos congresistas que van a ser elegidos. Claro, no está muy claro, pero en principio no debería y no podría, en principio. Pero claro, pero como él interpreta la Constitución de acuerdo a negaciones fácticas, interpretaciones fácticas, cualquier cosa puede pasar. Claro. Entonces él puede decir, me quedo yo. Ya, se quedan ustedes y hacen una interpretación de la Constitución y nos quedamos todos. Porque el que llega y ha hecho tanto esfuerzo por llegar al Parlamento, congresistas que hacen tanto esfuerzo de todas partes del Perú para llegar al Congreso, bueno, no quieren quedarse un año, pues. Claro. O sea, y muchos de ellos, además, en su vida han soñado estar en el Congreso y llegar al Congreso es como llegar al cielo. Sí. Entonces, ¿por qué se van a ir? Tenga en cuenta el espectador que Vizcarra ha convocado a unas elecciones para el nuevo Congreso el 26 de enero. Pero esos congresistas que van a ser elegidos, 130 el 26 de enero, no podrían reelegirse al año siguiente, ¿correcto? Así es. O sea que serían y congresistas... nosotros que salimos tampoco. A ustedes tampoco. Nosotros no podemos ir a postular el 26 de enero, no podemos. Ah, no, a esta no. A esta no. Pero ustedes sí podrían ir en abril del 21. En teoría podría ser así, pero en fin, todo depende de la interpretación de la Corte Electoral, ¿no? Ahora, Víctor Andrés, yo quiero que el público sepa que tú no eres ni has sido nunca fujimorista. Es decir, cuando se dice que el presidente Vizcarra ha cerrado un Congreso fujimorista, eso no es exacto, ¿no? Bueno, lamentablemente estamos en una situación de que el fujimorismo ha hecho un pésimo papel en el Congreso, evidentemente de la mano del APRA, han actuado con muchísima torpeza, pero no todos somos fujimoristas dentro del Parlamento. Claro. Y nosotros, en el caso mío, lo hemos combatido al fujimorismo desde que llegó al poder, desde que el 5 de abril del año 92 cerró el Congreso. Desde ese momento que yo acabé fuera, gracias al fujimorismo, el presidente Belaúnde tomó distancias totales con Fujimori, e inclusive el presidente Belaúnde se negaba a ir a los desfiles militares y a las ceremonias oficiales como expresidente porque estaba Fujimori. O sea, Belaúnde cortó totalmente con el fujimorismo y, por supuesto, Acción Popular también. Y no participamos en la constituyente de Fujimori del año 93. Correcto. No quiso tampoco participar del presidente Belaúnde, que su partido participe. Entonces, con todo eso, nosotros nunca hemos tenido buenas relaciones con el fujimorismo, sino más bien todo lo contrario. Lo que pasa es que ahora ellos defienden el Congreso. Yo creo que hay que defender también el Congreso, la institución del Congreso, el contrapeso, la teoría de la división de poderes, de independencia de poderes. Bueno, pues ellos lo van a defender y nosotros también. Eso no nos vincula a ellos de ninguna manera. Claro, por supuesto. Ahora, ¿por qué crees que ha hecho esto? ¿Tú de verdad crees que él tiene entraña de dictador? ¿Que quiere ser un dictador? Yo
yo puedo decir con satisfacción que yo lo conocí antes porque yo hice la denuncia del famoso aeropuerto de Chinchero. Sí. Traté con él en privado. Sí, cuando era ministro de Transporte de Así Kuczynski. es. Trató de convencerme y yo traté de convencerlo también. Él me hizo una serie de confidencias. Él inclusive me dijo que no iba a hacer ningún tipo de modificación y que el contrato podía terminarse. Y firmó una adenda pocos días después. O autorizó que se firme para dejarle 40 años o 10 años más, 40 años el aeropuerto a unos señores que eran insolventes y que el Estado ahora iba a pagar el aeropuerto cuando originalmente lo iban a pagar a ellos. O sea, tú ya tenías una mala opinión de Yo él. tenía una mala opinión de él. Entonces, aún así respetamos la sucesión presidencial, llegamos a negociaciones y acuerdos con el señor Villanueva, que era su brazo derecho y su operador para la transferencia de mando. Fue su presidente del Consejo de Ministros. Exactamente, el señor Villanueva. Y en mi casa hemos tratado el tema. Para hacer una transición que no sea traumática para el país y respetando todos los protocolos y las normas en ese momento. Bueno, pero me di cuenta que no tenía pues el nivel para ser presidente de la República. Y porque además, porque en el Perú los vicepresidentes nunca han gobernado casi un periodo presidencial completo. O sea, 4 años de gobierno es un periodo presidencial en Estados Unidos, en Chile, en Colombia, en Argentina. Mucho tiempo. Es mucho tiempo para un vicepresidente que no está preparado para eso. Entonces, por eso es que yo, con un colega mío, Armando Villanueva, presentamos un proyecto de ley para adelantar las elecciones. Y discutimos si el 19 o el 20 y quedamos finalmente en que sea el 20. El 20 adelantamos las elecciones generales. Todos era una buena idea. Yo saludé la iniciativa y fue un error que el Congreso la torpedeara. Y yo fui a exponer a la Comisión de Constitución eso, pero el fujimorismo, el APRA, los partidos de izquierda, nadie le dio importancia, no les interesó el tema. Fue un error, ¿no? Gravísimo error. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque yo no sé por qué. Para quedarse un año más en el Congreso. Quizás el año pues... Ya había llegado al cielo, lo que hay gente que llega y rápidamente se endeuda para comprar una casa en Lima porque viven en provincias. Por las razones más humanas. Más razones más humanas y a veces comprensibles. Pero luego, hace 2 meses, el señor Vizcarra usa nuestro proyecto, lo copia casi literalmente y lo presenta. Sí, el 28 de julio. Así es. Y en septiembre la Comisión de Constitución lo rechaza. Y nosotros nos opusimos también, por supuesto. Grave error, segundo grave error. Era la solución. Porque ya él venía amenazando con cierre del Congreso. Claro, él venía amenazando con la cuestión. Ya había presentado 5 mociones de confianza, cuestiones de confianza. Entonces ya se sabía el tema. Sabía el plan. Se sabía por dónde venía él. Entonces, pero el Congreso no se dio cuenta, no se quiso dar cuenta de esto. Entonces, solamente algunos partidos de izquierda en el Congreso que apoyan a Vizcarra desde su comienzo, sí votaron a favor, pero no era suficiente esos votos para poder cambiar la Constitución. Ahora, entonces yo dije, acá se viene otra cuestión de confianza y va a buscar otra excusa para cerrar el Congreso. cerrarlo. Y efectivamente, el 30 de abril, con el supuesto nombramiento de los magistrados supremos, magistrados del Tribunal Constitucional, que son 6, y que su plazo está vencido desde 3 de junio pasado, o sea, están todos ya, deberían estar en su casa, pero el Congreso se ha demorado, otra vez por una serie de problemas que han habido, se ha demorado en elegirlos. Bueno, se fijó esa fecha, pero lógicamente surge el gobierno y surge una serie de instituciones pidiendo que se postergue. Y yo planteé una postergación, pero por supuesto que no la aceptaron y al final tuvimos que votar. Ahora bien, pero lo curioso es que se avisó antes de la votación que 5 bancadas, que eran las que tenían la mayoría, iban a darle el voto de confianza a la propuesta del jefe de Estado. Iban a darle el voto de confianza. Y se votó antes que él anuncie la disolución. Entonces, ¿qué cosa ha disuelto? Y además, en la firma del decreto no está la firma del presidente del Consejo de Ministros, porque ya había renunciado. O sea, hay una serie de irregularidades que hacen nula esta actitud. ¿Y cómo salimos de este entuerto ahora? Bueno, es que el problema acá es que acá hay 2 temas que hay que tomar en cuenta, la parte política y la parte penal, digamos. La parte policial. La parte policial. Porque déjame decirte una cosita. Tú conoces bien el mundo del poder. Cuando tú abusas del poder y humillas a tus adversarios, esos adversarios van a cultivar el rencor y van a venir por ti. Toda la vida. Es así. Abusar el poder, toda la vida es así. Humillar a tus adversarios, va a generar tarde o temprano una venganza. Y esa venganza vendrá por Vizcarra. Y los políticos lo sabemos perfectamente bien. Claro. Por eso es que no nos cuidamos solamente para no cometer excesos ahora, sino para que los excesos de ahora no los cobren después. Exacto, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Sí. Entonces aquí el tema es que él está abusando, excediéndose, aprovechando que tiene un 40% de popularidad, el Congreso tiene 10%.
Sí, Entonces, sí. claro, ¿quién va a salir a protestar a defender el Congreso? Casi nadie. Muy poca gente. Somos pocos. Pero los que están saliendo a protestar o aplaudiendo el cierre del Congreso también piden que él se vaya. Quieren que adelante las elecciones Por generales. supuesto que sí. Además, de repente le van a encontrar alguna picardía a Vizcarra. El Vizcarra tiene 48 juicios. No sabía. Uno de ellos con acusación fiscal, pero el fiscal ha declarado que no lo va a presentar la acusación mientras él sea presidente. Y luego, él está gobernando dándole muchas facilidades a Odebrecht. El presidente Duque le planteó cuando estuvo en Lima, oiga, hagamos una lista negra de las empresas corruptas, Odebrecht y compañía, y asociadas. Y él miraba al techo. O sea, no hay una lista negra en el Perú de las empresas corruptas. ¿Vizcarra ha sido benévolo con Odebrecht? Totalmente benévolo. Por ejemplo, le ha firmado una serie de convenios y un acuerdo de colaboración fiscal que han firmado sus procuradores, en el cual le entregan todo a Odebrecht. Odebrecht ha hecho negocios en el Perú en los últimos 15 años por 25.000 millones de dólares. Y tú lo denunciaste desde el principio. Así es, 25.000. Sin embargo, el sobreprecio de algunas obras es hasta el 300%. Qué horror, qué obscenidad. El sobreprecio, la sobrevalorización. Bueno. Tengas en cuenta que el señor César Villanueva, que era el brazo derecho del presidente Vizcarra, se vendió a Odebrecht. Esta semana se ha confirmado. Además, es su hombre de confianza. Claro. Su primer ministro. Su primer ministro. Ha sido coimeado por Odebrecht. Recibió más de $300.000. $330.000. Bueno, y entonces... Eso lo ha dicho Odebrecht, no lo hemos dicho nosotros. Claro. Entonces la pregunta es, ¿a quién combate la corrupción? Claro. ¿Quién la combate? Claro. O sea, no solo había corrupción en el Congreso, no, estaba ahí al lado de Vizcarra. La corrupción en el Congreso al lado de esta, pues es relativamente pequeña, porque lo que se ha descubierto es que hay 5 o 6 congresistas que han recibido 10 o 20.000 dólares de Odebrecht para sus campañas personales al Congreso. Sí, sí. Pero varios de los cuales no están en este, o no estaban en este Congreso. De los 5 o 6 o 7 que han mencionado, solamente uno está. Por eso, ¿ya? claro. Los otros no están. Ya no estaban. Ya no han sido reelectos. Pues bien, pero en el otro lado hay miles de millones de dólares. Sí, sí. Y los 25.000 millones que ha tenido en ganancias, bueno, las ganancias deben haber sido ilícitas, la mitad, casi, solamente el Estado le está pidiendo una reparación civil de 180 millones de dólares. No, 180 millones de dólares. 180 millones cuando han asaltado al Estado por 10.000 millones de dólares. Pero además pagaros en 15 años sin intereses. Sí, eso es una broma. En soles. Es una broma. En moneda nacional. Así es. Eso es una broma. Es una broma. Y ahora Odebrecht está pidiendo que le devuelvan el saldo de una venta que ha vendido una hidroeléctrica también que es producto de la corrupción. Una eléctrica que tiene subsidio del Estado y que va a significar que la empresa peruana de Electroperú tenga que subsidiar esta empresa y que entre en problemas financieros, le ha permitido que la venda a una empresa china y el saldo lo pide que se lo devuelvan y el Estado se lo va a devolver. No, solo falta que el gobierno de Perú le pida perdón a Odebrecht. Nada más. Solo falta. No hay un empresario de Odebrecht o de sus sociedades que está preso el día de hoy. Uno. Pregunta antes de... A Odebrecht no le han embargado, no le han incautado nada, no han intervenido en sus empresas. Yo te voy a hacer una pregunta difícil, antes de la primera pausa. ¿Tú sospechas que Vizcarra, lo mismo que su premier Villanueva, hizo tratos indebidos con Odebrecht cuando era gobernador de Moquegua? En la comisión Lavajato que investigó el Congreso, se descubrió que la empresa del señor Vizcarra, C&M Vizcarra, era socia de una socia de Odebrecht, en un lado. Y por otro lado... O sea, tuvo una relación comercial total, probada. Y por otro lado, era parte de un consorcio donde alquilaba maquinarias a una empresa que era de propiedad 180% de Odebrecht. O sea, la vinculación existe. Totalmente y existe. no sorprendería. Entonces no me llama o sea, acá yo siempre lo he dicho, ¿por qué somos duros con fulano, sutano o con el Congreso? ¿Por qué no somos duros con Odebrecht también? Claro. Nadie los menciona a Odebrecht. Sí. Nadie los toca a Odebrecht. Sí. O sea, un ministro dijo hace mucho tiempo, Odebrecht pone y saca presidentes, pone y saca ministros. Bueno, parecería pues que también que sigue actuando de la misma forma, ¿no? Sí. Vamos a la publicidad. Estoy encantado de recibirte, de recibir a tu familia, a Lucila, a tu hijo. Ya sabes cuánto te queremos acá, porque tú has demostrado ser un gran demócrata. Cuando el viento sopla en contra, cuando las calles aplauden al golpista de turno, tú has estado siempre en la honrosa minoría, querido Víctor Andrés. Un aplauso para él. Regresamos después de la pausa. Nos visita esta noche el congresista peruano Víctor Andrés García Belaúnde. Aclaro nuevamente que Víctor Andrés no es fujimorista, nunca ha sido fujimorista. Pertenece a un partido probadamente democrático, Acción Popular, que llegó 3 veces al poder, 2 con don Fernando Belaúnde y una con Valentín Paniagua, y que siempre respetó la Constitución. Y en su primer gobierno, tú recordarás, Víctor Andrés,
antes del golpe de Velasco, el presidente Belaúnde tuvo que gobernar con un Congreso opositor que era feroz con él, ¿no? Bueno, exactamente. Y yo se lo recordé a Vizcarra cuando las pocas veces que he hablado con él y cuando recién empezó a asumir el poder, le dije, tú tienes que dedicarte, piensa en Belaúnde, le dije. Belaúnde, a más obstrucción del Congreso, más construcción. Claro. El gobierno de Belaúnde, el primero, fue el más constructor de los últimos 50 años en el Perú, con un Congreso que cada 5 meses le pedía la renuncia a un ministro, censuraba a un ministro. En 5 años fueron censurados 11 ministros y 2 gabinetes. Y construyó. Y en esa época, el los años 60, fue el gobierno más constructor y el de mayor crecimiento en América Latina. Nada, o sea, se puede gobernar. Nada impedía que Vizcarra hiciera obra pública. El Congreso no lo obstruía. Bueno, pero perdón, no solamente eso, sino que en los niveles de gasto del gobierno en inversión, el gobierno está en 30% y estamos en septiembre, en el presupuesto del año. O sea, no gastan, no invierten, no hacen nada. O sea, es una incapacidad total. Hay gente que le pide la renuncia a Vizcarra, ¿no? Por ejemplo, el señor Pedro Laechea. Yo no lo conozco, pero me parece que ha tenido una actuación honorable, ¿no? Ha defendido los fueros del Congreso. Dentro de las circunstancias, ¿no? Que son complicadas. ¿Es el presidente del Congreso todavía? Yo creo que sí. Yo también. Yo creo que sí. Porque CNN lo llamaron expresidente del Congreso. Bueno, CNN yo lo he visto muy parcializado. Parece que sus corresponsales en Lima tienen algún tipo de influencia sobre ellos. Muy mal, yo los critiqué anoche. Sí, porque no han sido objetivos. ¿Ah? A ver, esto es algo nuevo. La cuestión de confianza, como te digo, no existía en el Perú. La introdujo Fujimori tal como la conocemos ahora. Sí. Pero era para cuestión de confianza, pero claro, como la constitución peruana, la de Fujimori, que fue impuesta de alguna manera también, para quedarse en el poder Fujimori y para hacer un gobierno presidencialista más fuerte y el Parlamento bajarle decibeles, digamos. Entonces, lo que hizo eso fue... en la redacción se confundió voto de confianza con cuestión de confianza, porque la cuestión de confianza, que es una figura importada de España, del parlamentarismo español y europeo, se trata para darle confianza a los gabinetes en su investidura, pero no para pedir confianza cada vez que se les ocurra. A mí me parece un error la cuestión de confianza, porque el Congreso no está para confiar en el Poder Ejecutivo, está para fiscalizarlo, para contrapesarlo. Pero nuestro Congreso erróneamente aceptó el juego de la cuestión de confianza. Pero la ironía... Que era debido rechazarla en su momento. ¿Rechazarla por qué? Insisto, porque la confianza es para la investidura. No es posible que un ministro quiera hacer un hospital más adelante y pida una cuestión de confianza. Y si tú no te la das, estás contándole, le estás contando las cifras para luego disolverlo. Eso no se puede hacer. La cuestión de confianza es el gobierno pide la confianza al Congreso para hacer ellos la obra que necesitan. Pero en este caso, el gobierno está pidiendo la confianza al Parlamento para que el Parlamento elija unos miembros. Tú no puedes pedir la confianza para que el otro actúe. La confianza la pides para que tú puedas actuar. O sea, ahí también se ha totalmente distorsionado todo. Pero Alfredo Barnechea, que grabó un mensaje brillantísimo, yo lo he saludado anoche, lo he felicitado, ha demostrado de nuevo, no solo que es un demócrata, sino que es un estadista, ¿no? Alfredo explicaba que, digamos, es prerrogativa del Congreso, no del presidente, nombrar al Tribunal Constitucional. Totalmente. Y es lógico que la mayoría del Congreso proponga a un juez o a un magistrado que tenga cierta afinidad política con ella. Eso pasa en todas partes del mundo. Sí, bueno, los actuales tenían más afinidad con el anterior Congreso. Con el anterior Congreso y así. Es así. Así vamos hacia atrás. Acá cuando hay un presidente republicano y muere uno de los 9 jueces de la Corte Suprema, el presidente generalmente propone un juez conservador, pero no propone un juez progresista. En el caso de Acción Popular nos hemos desprendido de esa costumbre que a veces no es tan sana y propusimos a 2 personas que no tienen nada que ver con el partido, que ni conocen el partido, que uno de ellos ha sido juez supremo, ha sido presidente de la Corte Suprema y aún así no se le aceptó. Entonces, ¿quién no lo aceptó? Bueno, a la hora que se votó, no obtuvo los 87 votos. O sea, el fujimorismo y el aprismo. Así es, pues. O sea, también ellos se han disparado en los pies. Pero ese es el Congreso que tenemos. Exacto. Esas son las reglas de juego que hemos aceptado. Y no nos gusta, nos disgusta, pero tenemos que aceptarlas. Porque el daño que se hace rompiendo las reglas es mucho peor. Mucho peor. Lo que Belaúnde decía, rompes las reglas de democracia y vamos a la barbarie. Bueno, estamos ahora entrando a la barbarie. Sí. Álvaro Vargas Llosa, que era mi amigo, escribió un libro muy bonito, el título es genial, La contenta barbarie. Es decir, cuando la barbarie es popular, cuando la gente está contenta siendo bárbara, ¿no? Y vandalizando, linchando al enemigo. Yo no creo que los 130 congresistas, no creo que a ninguno de ellos se le pueda decir rata.
Yo protesto, es decir, el uso de ese vocablo inflamado, insidioso, tóxico, envenena el mundo de la política. Sí, Tú no claro. le puedes decir rata al que no piensa como tú. Ahora, de los 130 hay algunos que podrían serlo, ¿no? Pericotes. Sí. Pericotes. Sí, pericotes pequeños. Pericotitos. Esos Bueno. pericotes ágiles, ¿no? Sí. Y de un solo hueco, ¿no? Pero en fin. Pero se eligió el pueblo. Pero el pueblo dijo, Claro. pero lo que se ha sacado, lo que sacó porque hay muchos abogados constitucionalistas en el Perú hoy día que opinan a favor del gobierno, Sí. pero que uno descubre que están en planilla de gobierno. Claro, Uno descubre que tienen asesorías de Claro, gobierno. Porque claro. el gobierno ha aumentado mucho el presupuesto en asesorías. Y él decía de que cómo es posible que el gobierno tenga un señor Donaire. Un señor Donaire fue un general del ejército que lo enjuiciaron que descubrió una serie de robos de gasolina en su institución y que el Congreso lo desaforó después. Pero claro, lo desaforó después de la última sentencia. Entonces, por ese caso, que es un general que nada tiene que ver con la política, que se metió en la política quizás para buscar protección a su delito, bueno, no se puede después calificar al Congreso de delincuente. No. Los hay, ¿Qué? sí, pero el Congreso como institución, No. los 130 es imposible. Claro. Ahora bien, los peruanos van a ir a votar el 26 de enero. Es de suponer que Vizcarra ha prevalecido, ha salido fortalecido de este disparate, de este tuerto. Vamos a suponer que Vizcarra y sus aliados, la izquierda entre ellos, ¿no? Sí, claro. Controlan la mayoría. Que se la juegan y van a perder. Ellos creen que están ganando y al final van a perder. Te pregunto eso, ¿es bien seguro que Vizcarra y sus aliados, la izquierda, van a tener la mayoría en ese nuevo Congreso? ¿O está por verse? Bueno, si Vizcarra se mete en el proceso como se metió para el referéndum y esto le da popularidad, porque ahora tiene 40%, pero el cierre del Congreso le puede dar una popularidad de 10 puntos más o quizás algo más inclusive, entonces con 60% de popularidad, evidentemente de respaldo ciudadano, Van a tener mayoría. puede él inducir a la votación Sí. a que voten en un sentido o en el otro. Sí, van a Entonces puede tener un Congreso muy afín a él. Yo creo que es lo que va a ocurrir. Y luego ese Congreso que va a ser tan afín a él tendrá que ser agradecido con ese Congreso porque va a ser totalmente lo que él quiere, Sí. van a ser casi los mayordomos de Palacio, ¿no? sin ofender a los mayordomos Sí. que de Palacio que yo los conozco, que son todos muy buenos profesionales, pero en fin, pero en todo caso se van a convertir en los mayordomos de Palacio y van a hacer lo que Vizcarra quiere. ¿Y qué va a querer Vizcarra? Oiga, quédense ustedes, un año es muy poco, ustedes son magníficos, no Sí, pueden irse, sí. tienen que quedarse. Sí. Y entonces modificamos la Constitución y ustedes se quedan y yo también. Y yo también. Y todos hacemos un esfuerzo por la patria, Por la porque patria, el pueblo sí. no lo pide. El pueblo no lo pide. La calle nos pide que nos La calle quedemos, no pide. los vamos a quedar. Eso es populismo puro. Total. Populismo puro. Ahora, yo te pregunto esto, porque no lo conozco y tú sí. Vizcarra es un hombre de izquierda, digamos, hay un izquierdista agazapado en el closet con Vizcarra. ¿Él puede propiciar que la izquierda tome el poder en el Perú? Yo no creo que sea un No. hombre de izquierda. No. No. Pero es un camaleón, o sea, es una persona que le interesa estar Sí. con los que lo apoyan. Pero la izquierda lo ha usado en este caso. ¿O él ha usado a la izquierda? Y se están usando mutuamente. Mutuamente, ¿no? Se están usando mutuamente, pero claro, ¿hasta qué punto ese equilibrio, esa alianza puede durar? No va a durar mucho, porque la izquierda lo que quiere que es una nueva constitución. Claro. Total. Y entonces él no sé si esté de acuerdo en hacer una nueva constitución. La izquierda quiere una nueva constitución. Una constituyente. Siempre la ha querido. Claro, pero claro. cuando participan ahí, no firman la constitución. Por Ahora, ejemplo, el año 78, que hubo una constituyente, participaron, tuvieron una participación importante. Importante. Pero a la hora de firmar el texto no Sí, lo firmaron. sí. Se negaron a firmarlo. Ahora, no es una ironía, tú que has sido 2 veces golpeado, a 2. Sí, claro. Porque los golpistas de entonces, del 92, son los golpeados de ahora, muchos de ellos. Exactamente. Y ahora dicen, pero qué horror, no me dejan entrar al Congreso, ¿no? La Bueno, el policía. Congreso está sitiado por la Sitiado. tropa y tú no puedes ingresar. Eh. Tú no puedes ingresar. Eso es reflejo de una dictadura. Claro, por Porque supuesto. en una democracia tú entras y sales y no pasa nada. Claro. Yo quisiera ir, claro, ahora voy a regresar a Lima mañana, pero yo quisiera ir a la comisión permanente, porque todos podemos ir a la comisión permanente con presencia, con voz, pero sin voto, pero no podemos ingresar. Ah, no te Porque van a dejar solamente- entrar. Solamente pueden ingresar los titulares. Los titulares. Ay, tú no eres uno de los Y 27 yo no soy titular, entonces yo no puedo ingresar. Y antes sí, antes cualquiera puede ingresar. Es terrible cuando el árbitro de un conflicto constitucional son los militares y la policía. Así es. ¿No? O sea, el presidente hace su interpretación auténtica de la Constitución, luego el señor de CNN le dice a Olaechea, usted no es presidente del Congreso. Olaechea le dice, ¿pero por qué? Usted está convalidando el golpe. Y el de CNN le dice, porque los militares a usted no lo apoyan. Así que usted no tiene el poder fáctico. Sí, pues. ¿Qué te parece? Bueno. O sea, los militares son el Claro, Tribunal Constitucional. claro. Sí, nos ponen a nivel casi de Maduro, ¿no? Sí, exactamente.
Casi de Maduro, porque además el hecho que los militares hayan ido a Palacio y se hayan tomado una fotografía con el presidente, esa sola foto se ve tan mal, es ¿no? tenebrosa. Tenebrosa, recuerda a Fujimori. Pero no es otra ironía, Víctor Andrés, que para humillar al fujimorismo, Vizcarra cierre el Congreso invocando una constitución fujimorista. Así es increíble. O sea, Vizcarra está utilizando los instrumentos que el fujimorismo creó para Fujimori, ahora los usa Vizcarra. A su favor. Nadie sabe para quién trabaja. Nadie sabe para quién trabaja. Nadie sabe para quién Él trabaja. invoca esa constitución como fuera las sagradas escrituras. Esa constitución que Álvaro Orlandino, un viejo senador nuestro... un gran senador. Claro. Esa constitución la tiró, y dijo esto no vale nada, la tiró en el hemiciclo hace unos años atrás. Pero fue una constitución, en rigor, si nos ponemos finos, fue una constitución escrita de tiempos de dictadura. Total, ¿No? total. No solamente eso, sino que esa constitución de Fujimori se sometió a un plebiscito, pero los votos nulos y en blanco superaron a los votos a favor. No me acordaba de eso. No me acordaba de eso. Por lo tanto, esa constitución no es la Biblia tampoco. No, se es la aprobó Biblia. por muy pocos votos, pero descontando todos los votos nulos y blancos. Y o sea, si tú sumas los votos negativos, nulos, blancos y las ausencias, es muchísimo más que los votos a favor. Es un disparate, porque entonces nos encontramos con que Vizcarra, para cerrar un congreso, para encontrar una coartada legal, se inspira en una constitución nacida de un golpe de Estado y escrita en dictadura. Y hecha para Fujimori. Y él está aprovechando esas ventajas que le para torturar sádicamente a los Fujimori. A los propios Fujimoristas. Nosotros le dijimos a los Fujimori, los años atrás, le dijimos, oye, esta constitución les va a hacer daño a ustedes. Si ustedes siguen en política, les va a hacer daño. De momento, le sirve a Fujimori hasta que termine. Pero después va a ser contra ustedes. Y así fue. Y así fue. Ahora, Vizcarra va a querer cambiar la Constitución como quiere la izquierda radical, Verónica Mendoza y el cura Arana. Va a tener, o se arriesga a perder el favor de ellos, ¿no? Porque ellos lo que hacen es mover las calles, ¿no? No con mucha gente, porque se ha demostrado que la bandera que hemos visto es la bandera que la pasean hace un año por todas las calles de Lima. Sí, es la misma bandera. Sí, entonces lo que puede pasar es que la izquierda lo abandone rápidamente, porque la izquierda no hace compromisos duraderos, digamos, ¿no? Esta es mi última pregunta, porque yo ya no conozco el entuerto, la complejidad, ¿no?, del tema constitucional. ¿Sería posible, dentro del marco legal, que además ya ha sido violentado, que en enero se convoque a unas elecciones generales para Congreso y para Gobierno? Todo se puede hacer. Pero claro, eso yo creo que hoy día es más complicado hacerlo. Debió hacerse en su momento, desgraciadamente nuestro proyecto fue desechado, y el proyecto del gobierno que entró 2 años después tuvo algo de acogida porque era del gobierno, pero también fue desechado. Qué error. Grave error de las mayorías, gravísimo error. Pero en fin, yo creo que sí se puede hacer, pero tiene que haber un pacto social, tiene que haber un pacto político, un pacto de la Moncloa, por decirlo. Y para haber un pacto tienes que escuchar al otro, no lo puedes fumigar, ¿no? ¿Y qué pasa? No sé si va a pasar, pero ¿qué pasa si el Tribunal Constitucional dice que lo que ha hecho Vizcarra está reñido con la Constitución? Bueno, lo veo difícil, pero en fin, es una posibilidad, ¿no? Lo veo difícil porque quieren quedarse. Y ya se han ido estos. O sea, todos quieren quedarse. ¿Quién quiere irse? Todos quieren quedarse. Perú no hay vocación de renuncia, ¿no? Eso lo decía Manuel Vicente Villarán en los años 30. Bueno, pues hasta el día de hoy es vigente. Los jueces cuyo mandato expiró, decías tú, en abril. En 3 de junio han debido estar en su casa. 3 de junio. Y se convocó a la selección en noviembre del año pasado. Pero claro, por diversos motivos, el Congreso, pecando otra vez de los graves errores que tiene, no avanzó mucho en la designación, ¿no? Sí. Por suerte, querido Víctor Andrés, el Perú no es Vizcarra y tampoco es el fujimorismo. Claro. Y el Perú es su gente. Y saldremos adelante, ¿no? Superaremos este trauma institucional. Estos traumas se superan rápidamente, yo creo que sí. Sí. Tú, como siempre, risueño y tan contento y optimista y querido por quienes te admiramos. ¿Quién va a ser el candidato presidencial de tu partido? ¿Quién quisiera no lo sé. Bueno, con estos plazos que se han cambiado, el tablero se ha movido un poco. Primero hay que ver quiénes son los que van a ir al Congreso, y si es que nos presentamos, es una decisión que tiene que tomar el partido. Y luego, una vez electos estos, no sé cómo, el partido está en buen pie en este momento y hay mucho entusiasmo en las bases para poder participar, y eso debido pues a que la bancada ha hecho una buena labor, evidentemente. Excelente. Una buena labor, y también Barrenechea en su momento como candidato fue un buen candidato. Muy bueno, yo lo apoyo, yo le expreso mi apoyo. Todo eso ha levantado al partido,
Y finalmente no estamos contaminados con Odebrecht. Qué bueno eso. En nada. Exacto. En nada. Entonces yo creo que estamos en buen pie, pero hay que elegir a buenos candidatos, Sí. hacer una buena selección, hacer una buena labor una vez que salgan elegidos los miembros de Acción Popular y luego decidir pues quién es el candidato, ¿no? Alfredo Barnechea. Si es que hay elecciones. Sí, qué miedo. Si es que hay elecciones. Sí, Yo sí. mucho me temo que van a dejarse influenciar entre Maduro y Evo Morales, ¿no? Quizás Evo Morales más que Maduro. Qué peligro. ¿No? Y busque una serie de cambios para una reelección, ¿no? Qué peligro. O para prolongar el mandato. Esa es la presión que tengo. No veo cercanas a las elecciones presidenciales, salvo que haya un pacto previo, ¿no? Que debería haberlo. Pero no está creado el clima para el pacto de la Moncloa, evidentemente. Bueno, te queremos mucho, te admiramos mucho, querido Víctor Andrés, y lo mismo a tu familia. Regresa pronto por acá, por favor. Muchas gracias. Gracias por venir. Un gran aplauso para Víctor Andrés. Gracias. Regresamos después de la pausa, no sin antes mandarle otro gran y efusivo abrazo a Alfredo Barnechea, que esta semana la verdad que estuvo brillante y por todo lo alto en el mensaje condenando la felonía antidemocrática de Vizcarra. Un abrazo, Alfredo, te estamos recordando con cariño. Ya volvemos.